Para conversar sobre el histórico momento que se vive en Bolivia, pero también sobre el clima político que impera en América del Sur, saludamos con mucho gusto esta noche al maestro Luis Ángel Hurtado. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, bienvenido a Capital 21, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Bienvenido. Es un día histórico, sin duda alguna, en América, en todo el mundo. Y maestro, con respecto al asilo de Evo Morales, pues para que haya un asilo se necesitan por lo menos de 3 involucrados. Aquel que huye o que es expulsado de su país, aquel país que expulsa o que amenaza, y quien lo recibe. México recibe a Evo Morales y bueno, ¿cuál es su opinión con respecto a esta decisión por parte del secretario de Relaciones Exteriores y del presidente de la República? Bueno, primeramente hay que ponerle un poquito de contexto, hay que ver las condiciones en las cuales se da este asilo. Este asilo se da, pues, en primer lugar por el gobierno actual que encabeza, digamos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, un gobierno de izquierda, y en el cual pues básicamente pues no debemos de olvidar que Evo Morales pues visitó nuestro país el año pasado en la toma de protesta del presidente, y es Evo Morales una, digamos, junto con algunos otros líderes latinoamericanos, estas figuras de izquierda que surgieron a principios de este siglo y que relativamente han cobrado gran fuerza, digamos, en otros países, y que lógicamente pues responde, digamos, a esta vertiente que se está dando en América Latina, principalmente por todas aquellas denominadas primaveras de octubre que yo denomino, porque recordemos que se da un fenómeno a inicios del mes pasado con todas estas protestas que se dan primero en Ecuador y posteriormente, digamos, empiezan a propagarse a otros países como Chile y recientemente también a Bolivia. Y en este sentido, pues bueno, estas presiones pues generaron en primer lugar la renuncia del entonces presidente de Bolivia, y pues que lógicamente México volteara y tendiera la mano para este asilo político. Era una acción que esperábamos, es decir, no resulta sorpresivo que hoy el canciller diera a conocer que sí había aceptado ya Evo Morales esta solicitud porque ellos le habían ofrecido el asilo, es decir, no era sorpresivo porque ya se venía viendo que podría ocurrir. Sí, lógicamente no es sorpresivo porque básicamente pues el gobierno de Andrés Manuel ha sido muy cercano, digamos, a las políticas de izquierda de Latinoamérica, y sobre todo también la aceptación por parte de Evo Morales para aceptar, digamos, este asilo, pues es una cuestión estratégica. Recordemos pues que el caso de México, pues aunque estamos en Latinoamérica, pues también estamos en la parte norte, estamos alejados, digamos, de este encono que se está viviendo, digamos, en Latinoamérica, pero también esta relación o esta buena relación que existe actualmente de México con Estados Unidos, y por lo tanto, pues aceptar, digamos, el asilo político por parte de México fue un movimiento estratégico y geopolítico también de Evo Morales. Maestro Hurtado, más allá de las preferencias políticas, de las simpatías hacia alguna doctrina, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro, pues México ha recibido desde hace muchísimos años a distintos exiliados y asilados, y ellos a su vez han dejado en nuestro país pues un gran legado, no solo de ideas, sino también de descendencia. ¿Qué podemos esperar ahora sobre la situación de Evo Morales? Y la pregunta que muchos se hacen, ¿de qué va a vivir? ¿El gobierno de México lo va a apoyar económicamente? Bueno, cuando se dan este tipo de asilos políticos, que México es un país que tiene mucha tradición desde la época, digamos, de Lázaro Cárdenas a la fecha, cuando vino, digamos, el exilio español y cuando se instauraron, digamos, todas las dictaduras en Latinoamérica, pues a México arribaron muchas personas que eran perseguidas en sus países, y digamos, en ese momento, pues México ha tendido siempre la mano, no solamente la mano políticamente hablando, sino también económicamente hablando, facilitándoles, digamos, espacios para que puedan, digamos, emplearse, y en algunos casos también con un apoyo económico. O sea, eso es parte, digamos, de esta política de México hacia el mundo que venimos haciendo desde el siglo pasado, y que precisamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha retomado, digamos, esa parte. Porque en los anteriores gobiernos se había perdido, digamos, un poco esa doctrina, digamos, de acercarnos, digamos, al asilo político, y precisamente con la llegada del actual gobierno, pues se retomó, digamos, esta parte de volver a tender la mano a los exiliados en situaciones vulnerables, sobre todo perseguidos políticamente hablando. El expresidente de Bolivia decía antes de salir de su país que estará pendiente de lo que ocurra allá, que no está pues del todo a gusto de la forma en la que sale, pero que va a continuar al pendiente de lo que ocurra.
¿Va a volver la paz a Bolivia, a las calles? ¿Las familias van a estar tranquilas? ¿O ahora mismo que no se sabe en manos de quién queda el país, todavía reinará el caos? Bueno, básicamente hay que situar, digamos, la situación de Bolivia. Bolivia, digamos, la salida de Evo Morales es por precisamente esta situación en la cual hay un descontento social muy grande por esta cuarta, digamos, reelección del presidente, y que básicamente también este actuar, digamos, de la política del actual partido en el gobierno. Y en ese sentido, digamos, viendo las imágenes después de, digamos, primero de la llamada a las nuevas, digamos, elecciones que convoca en ese momento Evo Morales, y después unas horas más tarde esta presentación de renuncia, los videos que se presentan, que conocemos hoy en día gracias a las redes sociales, pues vemos gran manifestación, digamos, de esta parte de la sociedad que festeja, digamos, esta pues salida de Evo Morales, y por lo tanto también una alternancia posiblemente, digamos, de partido y también de figura en el gobierno. Bajo esa lógica, pues vemos que está en tranquilidad, digamos, en esta parte, digamos, Bolivia, y vamos a ver en los futuros días con la convocatoria que haga, digamos, las autoridades electorales para un nuevo proceso político electoral que se dé en este país. Maestro Hurtado, pues se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos, y rápidamente, ¿usted considera que sería pues muy arriesgado decir que Evo Morales colaborará con la administración actual en algo? Pues bueno, como llega como una figura de asilo político, pues no puede como tal... No ejercer un cargo público, pero colaborar de alguna manera. Pues no creo, porque también las leyes mexicanas no permiten, digamos, esa función. Importante aclararlo, maestro Hurtado, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Gracias.